El esposo de Patty nunca hablaba de su trabajo y mucho menos de su jefe. Le tenía una lealtad extraña, de esas que no parecen solo un contrato de confidencialidad, sino algo más fuerte, más profundo. Como si hablar de él le diera miedo. Un día nos fuimos todos de vacaciones en familia, rentamos una casa cerca de la playa y en la noche, con la brisa caliente entrando por las ventanas y las botellas medio vacías sobre la mesa, nos pusimos a contar historias de terror. Todos platicábamos, pero él solo escuchaba. No decía nada, pero tenía esa mirada de quien está reviviendo algo en su cabeza. Como cuando recuerdas un accidente y tratas de pensar en qué momento exacto todo se salió de control. En un momento de la noche, el alcohol le aflojó la lengua. Tras dejar su vaso en la mesa, nos dijo que nos iba a contar algo que pasó en la casa de su patrón. Se hizo un silencio raro. No porque esperáramos algo aterrador, sino porque él nunca hablaba de su trabajo. No podemos decir para quién trabaja, pero es un tipo con dinero, mucho dinero. De esos que tienen contactos en todos lados, empresarios de Monterrey, políticos. Si lo buscas en internet, te sale información de su vida y su trabajo. Son de esos hombres que mueven hilos que nadie ve. La casa de su jefe es una mansión con jardines enormes y zonas llenas de árboles que parecen tragarse el sonido. Desde la entrada hasta la puerta principal hay como 200 metros de camino, de esos de piedra que cruje bajo las llantas. Marcos trabaja ahí de lunes a viernes como chofer. No convivía mucho con el patrón, pero lo conocía bien. Era un hombre callado, serio. Su voz era baja, como si todo el tiempo estuviera midiendo lo que decía. Si le preguntabas algo personal, respondía con una frase corta y volvía a lo suyo. Los sábados sin falta se levantaba temprano, a veces ni desayunaba. Agarraba su rifle y se iba en su camioneta rumbo al monte cerca de un río. Decía que le gustaba cazar y un día no regresó. Las primeras horas no parecían alarmantes, pero al día siguiente tampoco apareció, ni al otro. Lo buscaron por semanas. Se movió mucho dinero para que la noticia no saliera en los medios. Hubo fuertes operativos en la colonia porque no solo él había desaparecido. Otras 6 personas de la localidad estaban en lo mismo. Durante semanas no encontraron ni una sola pista, ni rastros de la camioneta, ni ropa, ni nada. Una noche ocurrió algo inesperado. Como a la 1 de la mañana, uno de los perros comenzó a ladrar de una forma distinta. No como cuando alguien toca la puerta o pasa un coche, sino con ese ladrido tenso, entrecortado, como si estuviera viendo algo que no entendía. El hijo mayor se despertó con eso. El ruido lo tenía medio consciente, pero lo que lo hizo abrir los ojos de golpe fue el sonido del cristal de una ventana al romperse. No tenía sentido. La casa estaba protegida con seguridad privada, tenían cámaras, sensores. Nadie podía entrar así como así. Se levantó en silencio, agarró un bate que tenía cerca y bajó las escaleras despacio, sintiendo el pulso en los oídos. El perro estaba temblando, no gruñendo ni echándose a correr, sino inmóvil, con el hocico apuntando hacia la sala.
Fue ahí donde lo vio. Era su papá, estaba desnudo, no parecía alterado ni asustado, solo cruzó el vestíbulo como si nada y bajó al sótano. El muchacho casi va detrás de él, pero algo lo detuvo. No supo si fue el miedo o una corazonada. Se quedó quieto, escondiéndose en la penumbra, observando la entrada del sótano sin moverse. ¿Qué iba a hacer su papá ahí? ¿Por qué había entrado por la ventana? Pero luego recordó algo. Esa ventana, la de la sala, la encontraba abierta cada tanto. A veces también había lodo en el piso, como si algo se hubiera metido a la casa. Nunca le había dado demasiada importancia hasta esa noche, pero porque esa noche antes de dormir, él mismo cerró bien la ventana y le puso seguro. No se despertó por el ruido, se despertó porque el perro lo sintió antes que él. Esperó, conteniendo la respiración. No pasó mucho tiempo. Su papá salió del sótano con la misma calma con la que había bajado. Atravesó el vestíbulo y sin prisa salió de nuevo por la ventana rota. El muchacho esperó hasta que estuvo seguro de que su papá ya no estaba. Se quedó quieto un rato más, respirando bajo, con el bate en la mano, mirando hacia la ventana. Minutos adelante bajó al sótano. No encendió la luz de inmediato, se quedó en la puerta dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Olía raro ahí abajo. Un olor metálico, denso, que se pegaba en la nariz. Cuando por fin encendió la luz, lo primero que vio fue el refrigerador. Era el mismo en donde su papá guardaba la carne que obtenía en sus cacerías. Un modelo grande, industrial, con candado. Pero lo que le heló la sangre no fue verlo cerrado. Fue la mancha de sangre en el suelo. Estaba fresca. El refrigerador tenía rastros de algo húmedo, como si alguien hubiera puesto las manos llenas de sangre en la puerta al momento de cerrarlo. Su papá había guardado algo ahí dentro. Subió de nuevo a su recámara sin hacer ruido. Temprano en la mañana, la familia mandó a traer a alguien para abrir el refrigerador. Cuando el candado se rompió, el hombre que lo abrió se quedó inmóvil por un momento. Después se giró y miró a los demás. Le pusieron 35,000 pesos en la mano y le dijeron que se fuera. No preguntó por qué, no dijo nada, tomó el dinero y salió. Mi cuñado no vio lo que había adentro, pero se lo imagina. Tú te lo imaginas. Ese mismo día mandaron a traer a alguien más. A alguien que supiera seguir rastros. El hombre que contrataron para rastrear no habló mucho. Llegó temprano, vestido con botas gastadas, un machete colgando de la cintura y un morral donde llevaba quién sabe qué. Como si supiera a dónde iba desde antes de empezar. No usó perros, no hacían falta. Se agachaba, tocaba la tierra, olía el aire. Miraba alrededor con la precisión de alguien que ha hecho esto demasiadas veces. No preguntó qué habían encontrado en el refrigerador. No parecía interesado en saberlo. Solo les dijo, vengan, y empezaron a caminar. Al principio no había nada raro. Solo monte, tierra húmeda, ramas secas crujiendo bajo las botas, pero conforme avanzaban, el aire empezó a cambiar.
Primero fue el olor. No era solo podredumbre, no era solo carne descomponiéndose, era algo más profundo, más fuerte, más espeso. Luego fueron los rastros, pequeñas cosas que parecían fuera de lugar. Un zapato viejo, una cartera vacía, ropa rasgada. Nadie dijo nada, pero todos sintieron el estómago apretarse. El aire estaba pesado, cargado de ese hedor que no solo se olía, sino que se sentía en la lengua, pegajoso, casi aceitoso. Algunos empezaron a respirar por la boca, pero eso solo empeoraba la sensación. El sudor en la espalda, el nudo en la garganta, la sensación de que lo peor todavía no había llegado. Cuando vieron la camioneta destruida, la impresión no fue inmediata. Fue más como una confirmación silenciosa de lo que ya se estaban imaginando. Nadie quería decirlo en voz alta, pero lo sabían. No iban a encontrar nada bueno al final del camino. Entonces, alguien vio la cabeza. A unos metros de la camioneta, en la rama de un árbol bajo, colgaba una cabeza. No era de un animal, estaba seca, casi momificada, con la piel pegada al hueso y los ojos hundidos en la oscuridad, pero tenía pelo, y el pelo era humano. El que la encontró se quedó congelado un segundo, como si su cerebro estuviera negándose a procesarlo. Alguien más murmuró un insulto entre dientes. Otro se tapó la boca conteniendo las ganas de vomitar. El olor se hacía cada vez más fuerte y todavía faltaba llegar a la cueva. El rastreador no se detuvo, solo señaló la entrada oscura entre las rocas y siguió caminando. Los demás lo siguieron, pero con los pasos más lentos, sintiendo el miedo en los hombros, con la boca seca, con esa sensación de que algo en su cuerpo les decía que no se metieran ahí. Pero ya estaban demasiado cerca. Alumbraron con las linternas y ahí estaba. El primer vistazo fue suficiente para que el estómago se revolviera. Era un nido. No eran solo huesos tirados, había patrones. Algunos estaban amontonados en grupos, otros acomodados en posiciones que parecían demasiado deliberadas, como si alguien los hubiera dejado ahí con intención. El suelo estaba cubierto de restos de tela, pero mezclados con cosas que nadie quería identificar. El olor de podredumbre afuera era casi insoportable, pero cuando entraron a la cueva, el aire cambió. Seguía siendo asfixiante, pero ahora tenía otro matiz. El hedor a carne chamuscada se mezclaba con el de la descomposición, como si algo se hubiera quemado ahí dentro hace muy poco. Nadie lo había visto aún, pero en el centro había un cuerpo que todavía humeaba. Las brasas bajo su piel parecían apagadas, pero el calor seguía en el aire, sofocante, con ese olor a grasa quemada que se pegaba en la garganta. No era solo un cadáver calcinado. Era un cuerpo que justo estaba terminando de consumirse. Pero lo peor no era eso. Parecía que se trataba de él, del jefe de mi cuñado. La forma del rostro, la estructura de los huesos, incluso algo en la postura quemada y encogida del cuerpo, como si hubiera muerto en medio de un espasmo. Su piel estaba negra en algunas partes, pero en otras se alcanzaban a ver las zonas donde la carne parecía haber cambiado.
como si algo hubiera crecido debajo de la piel y la hubiera empujado hacia afuera. Los huesos no encajaban bien, las piernas eran demasiado largas pero torcidas. Parecía que en algún momento hubieran intentado doblarse de otra forma. La mandíbula no estaba rota, pero era más grande. Había crecido de más, como si la carne no hubiera sabido en qué momento detenerse. Los dedos estaban hinchados, deformes, las uñas parecían más gruesas, pero enterradas en la carne, como si hubieran intentado salir, pero algo las hubiera retenido. No pienses en un hombre lobo de película, no era eso. Pero si eso les ayuda a darse una idea, adelante. Aunque lo mejor sería pensar en algo más real. Era un cuerpo atrapado en un cambio que nunca terminó. Algo más lento, más gradual, algo que no ocurriera en segundos con un grito y huesos tronando, sino una conversión que tomara días, semanas. Una enfermedad transmitida por la mordedura de un animal. O peor, una enfermedad por comer carne humana. Porque, ¿qué era lo que le había pasado realmente al patrón? ¿Por qué su cuerpo estaba cambiando? Y más importante aún, ¿por qué estaba quemado? Intentaron matarlo, se prendió fuego él mismo. ¿Qué fue lo que vio, qué sintió? ¿Qué supo en el último momento como para acabar así? No hay respuestas. Solo su cuerpo en la cueva, solo su carne aún caliente, como si hace unos minutos todavía hubiera sido algo más. Esto es lo peor de todo, que hay historias que simplemente se quedan así, incompletas, inexplicables como la vida misma. Mi cuñado sigue trabajando para esa familia. La mamá y los hijos menores no pudieron quedarse. Se fueron a Portugal, lo que pasó ahí los traumó demasiado. El único que se quedó y para el que ahora maneja Marco fue el hijo mayor de su patrón, que en paz descanse. Habíamos estado planeando esto desde hace casi un año. Los cuatro, mi esposo y yo, mi amiga y su esposa. Siempre pasaba algo que nos hacía posponerlo. Trabajo, pendientes, motivos económicos. Pero esta vez se nos hizo realidad. Fuimos a su casa, cenamos, nos pusimos cómodos en la sala y, entre tragos y risas, nos pusimos a platicar. En algún momento la conversación tomó otro tono. Mi amiga nos dijo que algo le había pasado a Alejandra en su trabajo. No me lo van a creer, nos advirtió, pero ahí les va. Alejandra trabajaba para un laboratorio farmacéutico en la parte donde fabrican los medicamentos. Hacía turnos de noche. Dice que cuando oscurecía, la mayoría de las instalaciones quedaban vacías. Solo quedaba el personal esencial, algunas luces de seguridad y un silencio pesado que hacía que cualquier ruido se sintiera más fuerte. La planta tiene jardines, áreas verdes, zonas comunes. Casi todas son de no fumar, así que la mayoría de los empleados que tienen ese vicio salen hasta la calle. Alejandra encontró un rincón entre dos edificios.
Había una jardinera de concreto, de esas que tienen la altura perfecta para sentarse. Nadie pasaba por ahí, era su lugar secreto. Una noche, mientras fumaba en ese espacio, escuchó un ruido que venía de una alcantarilla cercana. Un sonido leve como un chapoteo. Se asomó, pero con la poca luz que pasaba a través de las rejillas, solo alcanzó a ver que algo se movía en el fondo, entre el agua que corría. Ratas, pensó. Otra noche volvió a escuchar algo, solo que esta vez era distinto. Era un sonido más fuerte, como si algo grande se moviera ahí abajo. Algo que no encajaba con la idea de unas ratas. La tercera vez que pasó, llevó una linterna. La sacó del botiquín de emergencias y apenas escuchó el ruido de nuevo, la encendió y apuntó hacia abajo. Lo que vio no tenía sentido, no lo entendió al principio. El ángulo, la luz, el movimiento del agua, una cara y un cuerpo. El cuerpo de un lagarto. Parecía un cocodrilo con la piel rugosa, oscura, húmeda. Pero la cabeza era humana. Era una de esas imágenes que el cerebro no procesa bien porque no debería existir. Porque no puede existir. Se quedó mirando, tratando de entender qué estaba viendo. Pero la sensación que le vino primero fue el absurdo. La forma en que estaba acomodado, la forma en que se veía con la luz, no parecía algo real. Parecía una atracción de feria, un montaje. La mujer con cuerpo de lagarto. Ridículo. Sin embargo, ahí, en ese contexto, en ese lugar donde no tenía por qué estar, era aterrador. Terminó su break, Alejandra se sacudió las manos y regresó a trabajar, pero estaba inquieta, se distrajo, perdió el ritmo, cometió un error con una máquina. No fue nada grave, pero igual la mandaron a tomarse un descanso y le anotaron una falta. Mientras se sentaba en el comedor vacío, con la cabeza dándole vueltas, trató de recordar bien lo que vio. Había algo más, algo que la molestaba, pero no sabía qué hasta que se dio cuenta. Esa cara en la alcantarilla le resultaba familiar. Había visto a alguien con esa cara en algún lado. Horas después se acordó. Tuvo a una muchacha en capacitación hace unos meses. Estuvo como 2 semanas aprendiendo el proceso y luego de la nada dejó de ir. Era su cara, o tal vez no. Tal vez su cerebro solo estaba tratando de darle sentido a lo que vio, pero no se quiso quedar con la duda. Inmediatamente reportó con su gerente lo que vio. No mencionó lo de la cara, solo dijo que escuchó ruidos y que vio algo raro en la alcantarilla. No esperaba mucho, pero al día siguiente, cuando llegó a trabajar, la estaban esperando en recepción. Su gerente y alguien de dirección le dijeron que los acompañara a revisar. Cuando llegaron, la tapa de la alcantarilla ya no era de metal. Ahora era de cemento. Estaba sellada, imposible mirar hacia abajo. 15 días después la corrieron. La excusa fue el error con la máquina, pero Alejandra sabía bien que no era por eso. Los errores así son comunes, nunca corrían a nadie por algo tan pequeño. Ella no iba a dejarlo así. Conocía a alguien que trabajaba en gobierno, le contó todo y le pidió que fueran a revisar.
Cuando fueron, ya ni siquiera la tapa de cemento existía. En su lugar colocaron una banca de piedra y un letrero que decía "Zona de fumar". Lo último que hizo fue investigar a la chica que dejó de ir, pero no encontró nada. 3 meses después, los papás de esta muchacha le contestaron un mensaje en Facebook. Se pusieron de acuerdo y una tarde se quedó de ver con ellos. Se vieron para tomar un café en una plaza. Con lo primero que hablaron los papás, le confirmaron a Alejandra lo que ya sospechaba. Su hija desapareció. Un día no regresó del trabajo. Los señores eran mayores, ni siquiera sabían bien dónde trabajaba ella. Solo llevaba 15 días en ese empleo. La mamá de la chica le preguntó a Alejandra si la conoció. Alejandra dijo que sí. Estuvo a punto de decirles lo que creía que le había pasado. Que el laboratorio experimentó con ella, que la convirtieron en un reptil, que la tenían encerrada en una cámara bajo la planta de producción. Pero por suerte se escuchó a sí misma antes de hablar. Qué ridícula iba a sonar. Debía pensar bien qué hacer. Si iba a resultar bien intentar algo o si solo iba a destruirles a estos señores la tranquilidad, la poca que les quedaba. Y digo tranquilidad porque la mamá le dijo a Alejandra algo más. Le dijo que su hija había ido a despedirse. Una noche, mientras la señora terminaba de bañarse, escuchó su voz. Dijo que la oyó hablar desde el fondo de la alcantarilla, que le dijo que no se preocupara por ella, que no iba a regresar, pero que iba a estar bien. Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de irme de intercambio a Inglaterra por un semestre. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. La sensación de estar en otro país con gente nueva, ciudades nuevas, calles que no conocía. Todo tenía una energía distinta, como si la vida fuera más grande, más intensa. Hice algunos amigos en la residencia donde me quedé y casi todos los fines de semana salíamos a tabernas o a bares, a conocer la ciudad de noche, a sentirnos parte de ese lugar. Ese fin de semana no fue la excepción. El bar estaba en un callejón angosto, de esos que parecen sacados de otra época. El letrero de madera apenas se veía bajo la luz amarilla de un farol y la puerta rechinaba al abrirse. Adentro la música era baja, había un olor a cerveza vieja y la mayoría de la gente parecía ser clientela habitual. Nos instalamos en una mesa cerca de la barra. Entre tragos y risas, la noche iba como cualquier otra, hasta que entró el tipo del disfraz. Era un hombre grande, tambaleante, borracho hasta la madre. Llevaba puesta una máscara de payaso grotesco. No de las que se ven en ferias o fiestas infantiles, era algo más turbio. Tenía una sonrisa roja, los dientes pintados de negro y lo peor de todo, 2 lágrimas largas de sangre cayendo de sus ojos exageradamente abiertos. Un disfraz de mal gusto, pero nadie le prestó mucha atención. Hasta que se le acercó a un hombre que estaba solo en la barra, se le puso justo al lado y le gritó en el oído. Nadie escuchó qué dijo, pero el hombre en la barra reaccionó como si le hubieran electrocutado. Saltó del asiento tambaleándose con una expresión de pánico puro.
Su vaso cayó al suelo y se hizo pedazos. El bar entero se quedó en silencio. Se llevó las manos al pecho, su cara se puso roja, después morada y luego se desplomó. Alguien gritó algo en inglés pidiendo ayuda. Un mesero corrió a revisarlo. Está teniendo un infarto. Alguien intentó llamar a una ambulancia, pero la línea no entraba. El hombre estaba temblando, con los ojos desorbitados. Su boca se abrió y se cerró varias veces como si intentara decir algo. Pero entonces se quedó completamente quieto. El payaso borracho ya no estaba. Un minuto después, lo peor sucedió. Al principio fue un sonido leve como un burbujeo. Después un ruido más grotesco. Algo revolviéndose dentro de él. Alguien se tapó la boca al escucharlo. Le empezó a sonar la panza, pero no era un simple retorcijón. Era un ruido húmedo, algo que se movía en su interior, algo vivo. El mesero que lo estaba revisando se alejó de golpe. ¿Qué carajos es eso? Su abdomen empezó a moverse. Algo empujaba desde adentro, algo que no debería estar ahí. Alguien gritó que se trataba del marcapasos que iba a explotar. Pero no era eso. La piel del cuello del hombre se expandió de repente. La garganta se hinchó de un lado y luego del otro, como si algo estuviera buscando una salida. Los músculos se contrajeron, la mandíbula se abrió demasiado y entonces salió. Era un grillo enorme, mojado, de un color marrón oscuro, casi negro. Las patas traseras eran largas, espinosas. Las antenas se movían rápido como si estuvieran explorando. Se parecía más a una langosta deformada, pero su piel era resbaladiza, húmeda, como si hubiera estado nadando en algo viscoso. Se deslizó por el suelo, temblando, dejando un rastro de líquido espeso. Las alas gigantescas se agitaban con movimientos espasmódicos. El bar entero gritó. Alguien intentó pisarlo, pero la cosa saltó hacia el techo, pegándose por un segundo antes de lanzarse a otro lado. De pronto se volvió rápido, demasiado rápido. Uno de mis amigos me agarró del brazo. ¡Vámonos! Pero antes de que pudiéramos movernos, esa cosa voló hacia la puerta. La gente se empujó para alejarse y luego salió a la calle. Corrimos afuera, el aire frío golpeó nuestras caras. Varias personas todavía estaban señalando el cielo, susurrando entre ellos. ¿Lo viste? Era enorme. Se fue volando. Algunas personas estaban en shock mirando el callejón donde desapareció, pero nadie podía explicar qué acababan de ver. Tratamos de sacarnos la imagen de la cabeza, seguimos caminando tratando de pensar en otra cosa, hasta que pasamos por la entrada del subterráneo. ¿Todavía estará abierto?, preguntó alguien. Nos asomamos y fue ahí cuando lo vimos. Un hombre apoyado contra una pared, tosiendo, no tosiendo, atragantándose. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello hinchadas. Tosía con fuerza, con espasmos bruscos, como si algo lo estuviera ahogando desde adentro. Cuando nos acercamos, vimos que era lo que tenía atorado.
Su boca se abría y cerraba en intentos desesperados por respirar. Ahí, desde su garganta, asomaban las patas del insecto. Largas, delgadas, cubiertas de una capa húmeda y brillante, se movían espasmódicas, rascando, tratando de aferrarse a algo. No era como si el bicho intentara salir. Más bien estaba buscando hundirse más adentro.